Dios les bendiga, amigos y hermanos oyentes. Es para mí un placer tenerle a ustedes ahí al frente de su teléfono, iPad, quizás celular y demás. En esta tarde o en este día, nosotros vamos a ministrar una palabra y esa palabra pues la encontramos en San Juan capítulo 4 del versículo 1 al versículo 18. Cuando ustedes tengan tiempo allá en sus casas, ustedes pueden leer esa porción de la palabra de Dios. Ahí hay una historia maravillosa. Es una historia bastante interesante, pero que para poderla entender hay que ver el componente histórico que había entre esos dos pueblos. Se trata de Samaria y se trata de los judíos. Entonces hay que ver el componente histórico de ellos dos. Los judíos y los samaritanos, dice la palabra de Dios que no se trataban entre sí. Los samaritanos eran producto de una mezcla racial que había sido producida por la invasión de los asirios. Los asirios, cuando invadieron una parte de Jerusalén, dejaron un grupo de personas que vivían en Samaria para que ellos cultivaran la tierra y produjeran los rublos, por decirlo de alguna manera, que iba a necesitar el rey. Entonces, no solamente dejó a estos habitantes ahí, sino que mandaron una serie de personas para que le miraran, para que le vigilaran de cierto modo, y eso provocó que los judíos y los que eran judíos comenzaron a mezclar su raza y vivían en Samaria, y allí surgió esta raza que se mezcló. Se mezcló y los judíos odiaban de una manera exacerbada a los samaritanos. Pero queremos significar y señalar que el nombre de samaritano significa en hebreo guardianes de las leyes y guardianes de las tradiciones. Pero el conflicto de Samaria y el conflicto de los judíos tenían algo más que ver con lo que era el ADN o la mezcla racial. El conflicto se circunscribía a que también los samaritanos tenían un concepto de que ellos solamente recibían a los levitas, ellos los recibían como verdaderos sacerdotes y rechazaban lo que era la preeminencia davídica. Y ellos tenían un credo que decía: hay un solo Dios, un solo profeta y un solo lugar de adoración, que en este caso era para ellos Jerezín. Entonces, pero nos vamos a referir justamente en el versículo 4, el versículo 4 de San Juan capítulo 4, en su versículo 4 dice: y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario. La palabra necesario es algo que tiene que suceder de manera inevitable. Cuando decimos que algo es necesario, es porque es imprescindible, porque no puede faltar. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos en el día de hoy: ¿por qué era necesario que Jesús pasara por Samaria? Y debo de decirle, no solo a los hermanos que posiblemente saben las razones,
Pero los amigos que nos están escuchando pueden decir, bueno, pero ¿por qué era necesario pasar por Samaria? Tanto era la hostilidad en los judíos como en los samaritanos, que los judíos bordeaban varias veces una ruta por no pasar por Samaria. Y cuando ellos estaban obligados a pasar por Samaria, hasta el polvo de los pies ellos se sacudían y nunca pasaban por ahí, porque ellos lo consideraban inmundo, lo consideraban como si fuera lo peor que pudiera existir para un judío, era estar al lado de un samaritano. Por eso nosotros vemos que los samaritanos hicieron un lugar de adoración alterno, porque ellos no podían o no querían ni le iban a ser permitido adorar junto a los demás en Jerusalén. Entonces, por eso era necesario, posiblemente nosotros y tú que me estás escuchando en este día, tienes diversas situaciones. Posiblemente tienes diversos problemas que en apariencia cada uno de esos problemas no tienen solución. Pero hoy Dios ha hecho una parada para decirte, es necesario que yo intervenga a tu vida hoy en el nombre de Jesús. Entonces, por eso era necesario. Y dice la palabra de Dios que Cristo iba con los discípulos y se quedó precisamente en un pozo llamado el pozo de Jacob. En este pozo es muy significativo para los comentaristas. Ellos dicen que este pozo era llamado Sicar o Siquén en una de las alteraciones del idioma griego de Sicar. Ellos le llamaban a este pozo el pozo de Jacob, pero que estaba ubicado en una ciudad llamada Siquén, que significa este nombre, lugar a donde se llevan las cargas. En esta tarde Jesús puede, y de hecho está pasando por tu vida, para que Él se convierta en el Siquén o en el Sicar que tú necesitas, lugar a donde tú puedes descansar, lugar a donde tú puedes llevar la carga. Yo te decías antes de iniciar que el tema de esta administración es Jesús sacia tu sed. ¿Cuánta sed nosotros hoy en día tenemos? Nosotros tenemos sed de justicia. Nosotros podemos tener sed de algo, de hambre, tener sed de tantas cosas que pasan en nuestras vidas. Sin embargo, cuando nosotros tenemos a Jesús, hemos encontrado precisamente alguien que nos pueda calmar esta sed. El nombre de Sicar en hebreo significa, en hebreo significa borracho, significa falsedad. Nosotros leemos en el texto bíblico que esta mujer samaritana venía al pozo de Jacob para llenar un cántaro de agua. Pero en este momento yo puedo utilizar ese cántaro en el sentido espiritual. Ella iba una y otra vez a ese pozo a buscar agua para calmar la sed. Esa sed, la sed física, uno puede beber agua en un momento, pero dentro de un tiempo, quizás relativamente corto, tenemos de nuevo que volver a beber agua. Entonces, esta mujer venía al pozo de Jacob a buscar agua. Siquén decía significa sicar, falsedad significa borracho. Seguramente
muchos borrachos están hoy en día sin sentido y una y otra vez van al pozo, que en este caso es el pozo del licor, es el pozo de la cerveza, es el pozo del cigarrillo, o puede ser las drogas, que te hace acudir a ella una y otra vez porque te ha dado cuenta que este vicio o las drogas solamente te llenan quizás la necesidad por minuto o la necesidad por segundo, y cada día tiene que buscar más y con más frecuencia para llenar esa sed. Si nosotros leemos en Génesis capítulo 34, del versículo 1 al versículo 7, nos vamos a encontrar de una historia triste. Esa historia es porque en este lugar, en Siquén, fue violada una de las hijas de Jacob, Dina. Entonces, este lugar nosotros lo pudiéramos ver como un lugar significativo de maltrato, es un lugar de dolor, es un espacio a donde tú tienes que reflexionar, porque es un lugar que te causa deshonra, un lugar que te causa vergüenza. Muchas veces nosotros estamos recordando un lugar, una época, una acción que nos ha hecho avergonzarnos, que nos ha hecho estar en deshonra. Y dice la palabra de Dios que justamente Cristo buscó la manera de encontrarse con esta mujer aquí en este lugar que, a pesar de que significa deshonra, a pesar de que significa dolor y vergüenza, es un lugar para tú quitarte las cargas y ponerlas en las manos, a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Siquén también podemos decir que ahí en ese lugar estaban enterrados los huesos de José. Entonces también pudiéramos decir que en ese lugar representaba también la muerte, pero en esa representación de la muerte se acercó el dador de la vida. Si en esta tarde tú estás en una situación desesperada, déjame decirte que no tomes decisiones incorrectas. Espera y ve a donde el Señor y dile: yo no puedo más con mi carga, y las pongo en tus manos y las pongo en tus pies. Y hay que destacar que Él está vivo y que reina por los siglos de los siglos. Dice la palabra de Dios que Jesús, cuando llegó esta mujer al pozo, le dijo: dame de beber. Ella se sorprende porque un judío y un rabí, porque Cristo se vestía como los rabíes, y siendo judío, porque ella lo conoció, lo identificó, hablara con ella en público. Según la ley de los fariseos, ningún hombre podía mirar o hablar con una mujer en público, ni siquiera, y si era rabí, mucho menos, porque ellos consideraban que una mujer era un ser menos que inferior. La mujer, dice la Biblia, que ella va al mediodía, y es significativo que ella vaya al mediodía. ¿Sabe por qué? Porque las mujeres acostumbraban a ir en la tarde a buscar agua, y todas las mujeres del pueblo buscaban agua en la tarde e iban juntas. Sin embargo, esta mujer va sola y va a las 12 del día. Lo más probable era que el desprecio que ella veía en las demás mujeres de Samaria obligó a que ella buscara la forma de ocultarse e ir cuando cuando nadie se atrevía a salir porque el sol era candente. Recuerden que estaban próximos
Samaria al desierto. Posiblemente la mujer con ese estilo de vida que no era correcto, las otras la menospreciaban, posiblemente ni le hablaban, y ella, para quitarse esa pena, pues iba a las 12 del día. Entonces, cuando Jesús le pide agua a esta mujer, ella le dijo: pero ¿cómo tú, siendo judío, a mí me pides agua? Porque yo soy mujer, y aparte de ser mujer, soy samaritana. Pero Jesús le dijo a ella: si supieras quién te pide agua, si supieras, tú extendería la mano. Jesucristo utilizó una palabra en griego que es pontanomia. Eso significa solicitar con extrema necesidad. Él le dijo: si tú supieras, extendería la mano con extrema necesidad y me suplicaría que te diera de beber. Entonces yo te pregunto en esta tarde, si Jesús llegara a donde tú estás y te pide algo, y te dice: hijo mío, dame tu corazón, hijo mío, hija mía, dame tu carga, y Él te dice en esta tarde: si supieras, y usa la misma palabra que usó con la mujer samaritana, tú me pedirías agua, y me la pediría con tanta urgencia, con tanta extrema necesidad, porque es un regalo que yo te voy a dar. La Biblia dice que ella dijo: dame entonces desagua para que yo no tenga que venir al pozo. Posiblemente ella estaba diciendo: si tú tienes una agua que me puede quitar a mí la sed, dámela. Pero si tú tienes esa agua que me puede quitar la vergüenza de yo tener que venir sola a las 12 del día, dámela, porque me evitaría. ¿Qué tú le pedirías a Jesús si tú te lo encuentras en esta tarde y Él te dice: si supieras quién soy yo? ¿Qué le pedirías tú a Jesús? Recuérdate que Él es Rey de Reyes y Él es Señor de señores. Y dice también su palabra que Él es muy misericordioso. ¿Qué le pediría tú a Jesús? Entonces Jesús le dijo a esta mujer: está bien, yo te voy a dar de beber, en otras palabras, pero yo quiero que tú busques a tu marido. ¡Wow! ¿Y sabes qué? Ella le dijo: yo no tengo marido. Y Jesús, al decirle: yo quiero que tú busques tu marido para darte, es que Jesús puso el dedo en la necesidad de esa mujer. Jesús pone su dedo sobre la parte íntima de ella. Él ya le dijo: 5 maridos yo he tenido. Y Jesús le dijo, y en verdad lo ha dicho: y el que ahora tiene no es tu marido. ¿Sabe una cosa? Que a veces nosotros, los seres humanos, que tenemos ese vacío de Dios en nuestras vidas, lo queremos llenar con muchísimas cosas. Ya le dije ahorita que lo queremos llenar con alcohol, con drogas, lo queremos llenar con dinero, lo queremos llenar con viajes, con cosas, pero ese vacío de Dios, ese vacío que está en nuestras almas, tiene la forma de Dios y solo lo llena Dios. Cuando Jesús le dice: busca a tu marido, pone el dedo en la llaga, pone el dedo en la dificultad de ella. Y en esta tarde Jesús quiere tratar con tu intimidad. En esta tarde Jesús quiere tratar con tu vida y decirte: tú tienes una necesidad que no la va a seguir llenando, no la puedes llenar
con las cosas que te está metiendo en tu cuerpo. No la puedes seguir llenando teniendo aventura, teniendo sexo, a veces ilícito, a veces de manera anormal. No la puedes llenar con esto, porque cuando terminas, un gran vacío hay en tu corazón. Entonces, por eso Jesús en esta tarde te dice, era necesario de que tú escuchara esta palabra. Jesús en el día de hoy hizo una cita contigo para decirte, si tú supieras quién soy yo, me pediría agua, y que yo te la daría, me la pediría con un tremendo, una necesidad extrema. Ella le dijo a Jesús, yo no tengo marido. Y Jesús le dijo, mira, tú bien has dicho, porque 5 maridos ha tenido, y el que ahora tiene no es tuyo. En otras palabras, Jesús le dice, la necesidad que tú tienes de mí, de Dios, la está llenando con un hombre o con hombres. Y los hombres lo que finalmente te pueden dejar es vacío en el alma, vacío en el corazón. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús le dijo esto, usted lo verá en el relato, ella trató de cambiar la conversación, trasladándola en lo que era el asunto espiritual. Pero yo te digo en esta tarde, tú no puedes evadir el asunto espiritual. Tú lo podrás evadir un día, 2 días, pero al final el asunto espiritual, el vacío de Dios tiene que llenarse para que tú vivas una vida feliz, para que tú vivas una vida productiva. No importa dónde tú has llegado, donde el vicio te ha conducido, ahí Dios se inclina y te saca. Entonces, la mujer samaritana, tú sabes lo que ella hizo, dejó su cántaro. ¿Y qué pasó? Que ella resolvió ir a la ciudad, y a pesar de que ella no tenía un testimonio limpio, a pesar de que ella no tenía una relación muy buena con los samaritanos, ella comenzó y dijo, yo he conseguido a un profeta, él me ha dicho toda la verdad, todo lo que he hecho en mi vida. Posiblemente ese sea el profeta que nosotros estamos esperando. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que ella tenía una vida caída, ella había escuchado hablar de Jesús. La gracia, la misericordia se encontró con alguien que estaba vacío, que no tenía gracia y lo que tenía era pecado. Fíjese usted que Siquén era una de las ciudades de refugio donde alguien que había matado de manera sin intención a alguien podía correr allí hasta que fuese juzgado o hasta que la familia entendiera que fue un accidente. Estaba la mujer samaritana, vivía cerca de una ciudad de refugio, pero no tenía refugio. Vivía dentro de la ciudad de refugio, pero no tenía refugio. Muchas veces tú estás cerca de Dios, cerca de que alguien te hable la palabra. Posiblemente tú vas una y otra vez a diferentes iglesias o a una iglesia fija, pero te sientes tan vacío como cuando entraste. Pero yo te estoy presentando en este día alguien que puede calmar la sed que tú tengas, y ese alguien es Jesús. Dice la Biblia que en Génesis, leemos en Génesis 49, 22, Jacob, cuando estaba muriendo,
profetiza a José y le dice: tú serás una vid fructífera trepando sobre el muro. Y en el Salmo 88 habla de la vid traída de Egipto. Estas palabras se cumplen en José, que fue vendido a Egipto, pero el verdadero traído de Egipto también es Jesús, cuando tuvo que huir, cuando sus padres, siendo él un bebé, tuvieron que llevarlo a Egipto. Jesús trepó los muros de la hostilidad. Trepó los muros de la hostilidad, no solo racial, sino religiosa, social, sexual, para unir dos pueblos, para unir a Israel y para unir a los samaritanos, porque al final de cuentas eran familia. Por eso esa conversación tuvo lugar en el pozo de Jacob, quien se le había dado toda lo que es el área de Siquén. Yo quiero decirte, amigo, que el pecado nos lleva más lejos de lo que nosotros pudiéramos imaginar, pero a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, Él puede trepar los muros o puede bajarse a donde tú estás para darte el consuelo que tú necesitas. Hoy Jesús dice: yo quiero hoy quitarte la dependencia del alcohol. Jesús te dice hoy: yo quiero quitarte la dependencia de las drogas. Hoy Jesús te dice: yo quiero liberarte, yo quiero hacerte una nueva criatura. Yo quiero quitar de ti esa depresión. Si me acepta, yo quiero quitarte esa sed. Y en tu corazón, en tu alma, habrá una paz que sobrepase todo entendimiento. Dame permiso, te dice Jesús, para entrar a tu corazón. Y no tendrás sed jamás. La sed que Jesús está hablando aquí no es una sed física, sino una sed emocional, es una sed espiritual. Es seguro que la mujer olvidó y le dijo al hombre con quien ella vivía, que no era de él: ya yo no te necesito, vete a donde tu familia o salte de mi vida, porque yo he encontrado a alguien que llenó el espacio que yo creía que lo tenía que llenar con hombres. Ahora yo soy libre. Y dice la Biblia que se convirtió, en otras palabras, como la primera misionera. Una mujer que no tenía reputación fue, pero estaba tan convencida de lo que Dios había hecho, de lo que Dios le había dicho, que nadie pudo refutar. Ni el mismo diablo puede refutar lo que Dios ha hecho en tu vida. Y los hombres de Samaria les dijeron a ella: no solamente no estamos convencidos de que lo que tú nos dijiste, sino estamos convencidos que Él es, porque lo hemos visto. Y dice la Biblia que le invitaron a Jesús y Él tuvo 2 o 3 días con ellos. Esa conversación le devuelve, esa conversación con Jesús le devuelve la dignidad a la mujer. La mujer samaritana, ignorada, despreciada, burlada y utilizada por los hombres, ahora se convierte en una mensajera de victoria, en alguien que no depende de otro para ser feliz. Fue privilegiada porque Dios la hizo una discípula, una protagonista de primera fila, y tuvo un privilegio de poder conversar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy Dios te dice: yo hablo contigo hoy porque me interesa. No me importa lo que tú has hecho hasta este momento,
o lo que tú crees de ti, o lo que creen de ti, lo que te rodean. Si me das el permiso, yo cambio tu sed y la pongo en satisfacción. Solo te digo, prueba a Jesús. Y si lo hace, yo sé que no te va a arrepentir. Yo quiero que tú vayas a una iglesia y que invite y que comience a leer la palabra de Dios. Y te voy a pedir que diga conmigo esta oración. Padre Celestial, vengo delante de tu presencia y te pido, Dios, que perdone mis pecados, que me haga una nueva criatura. Confieso que hasta ahora no he hecho lo correcto. He pecado contra ti y necesito que tú vengas a mi vida. Te abro mi corazón y te doy el permiso para que me cambies, para que me transforme. Lávame con tu sangre. Padre Celestial, yo creo en mi corazón que tú te levantaste de los muertos y que viene en gloria. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca más lo borre. En el nombre de Jesús, amén. Si tú has hecho esta oración, ve a una iglesia que te prediquen al verdadero Jesucristo, aquel que venció la muerte y que dejó su trono de gloria porque le era necesario este día pasar por tu vida. Dios te bendiga y te guarde. Tu amiga y hermana Raquel Feliciano.